¿no? Para poder hacer el diagnóstico del bebé. La verdad es que es algo extremadamente pesado. Yo por eso decidí no hacer pediatría como tal. Me decidí por radiología y cuando me toca estudiar o me toca tratar algún tema de pediatría, la verdad es que le pongo la mayor de las ganas porque siento esa gran responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? Vamos a darle un aplauso al doctor José Luis Jiménez Mariscal, que es médico radiólogo pediatra. Él es jefe del servicio de radiología e imagen del Hospital Pediátrico de Tacubaya. Él sí se atrevió a hacer pediatría. Lo felicito, doctor. La verdad es que es un gran peso. Trabajar con bebés es una actividad altamente difícil. Es una gran responsabilidad. Cualquiera que haya llevado a su hijo a pediatría, pues se dará cuenta de lo significativo que es esto, ¿no? Vamos a darle un aplauso al doctor que nos va a hablar de oclusión intestinal en el recién nacido. Gracias. Gracias, doctor Osorio. Buenas noches. Espero que no estén cansados. La mayoría son residentes, me imagino. No se vayan a dormir, por favor. Nada más son 45 minutos. Agradezco a la invitación. Ya de radiólogo pediatra, ya tengo 45 años. Así es que no he vivido. Es, como dice el doctor Osorio, es una subespecialidad un poco difícil. Y cuando hay que hacer procedimientos, pues sí, los hace uno con muchísima delicadeza. Meter una sonda vesical, puncionar. Antes hacíamos punciones raquídeas, hasta para mielografías en neonatos. Pues imagínense. En fin, eso ya es historia. El día de hoy voy a hablarles acerca de la obstrucción intestinal en el recién nacido. La obstrucción intestinal en el recién nacido es muy frecuente. Habitualmente es debido a padecimientos de tipo congénito, pero también es causa de dificultad diagnóstica, porque cuando algunas cosas van bien en las imágenes es fácil hacer el diagnóstico, pero cuando se complican las imágenes ya ahí empieza uno a sufrir un poco y debe uno de tomar en cuenta otros procedimientos de diagnóstico para llegar a la aproximación que uno quiere y de esta manera decidir la conducta que se va a tomar con el paciente. La conducta principal decisiva siempre va a ser se opera o no se opera, que es lo más importante, porque si operamos a un neonato que no necesitaba operación, son una serie de complicaciones que para qué les cuento. Para ver la obstrucción intestinal en el recién nacido, necesitamos tener algunos conceptos. La atresia intestinal se puede presentar, en primer lugar, a todo lo largo del aparato digestivo, desde esófago hasta el ano. Tiene síntomas muy específicos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que todo niño recién nacido con obstrucción intestinal mecánica tiene? Polidramnios, vómitos biliares, ausencia de meconio normal, ahorita vemos, distensión abdominal, ondas peristálticas visibles y así ocasionalmente ictericia. El polidramnios. ¿Por qué existe polidramnios? Porque el niño está obstruido, vomita, no lo puede sacar por vía normal digestiva y se va acumulando el líquido amniótico en la madre y entonces provoca polidramnios. Lo contrario de las patologías renales,
que provocan oligohidramnios. Entonces, cuando tiene uno la referencia clínica de polidramnios y estamos viendo un niño que está vomitando y está distendido, lo más probable es que tenga una obstrucción intestinal mecánica. El polidramnios habitualmente se presenta en la tercera parte de los casos de obstrucción intestinal. El vómito bilioso. Sabemos que cuando hay una obstrucción intestinal se va a estancar. El vómito bilioso se puede presentar tempranamente o tardíamente. ¿Cuándo se presenta tempranamente? Cuando la obstrucción es alta y habitualmente infrabacteriana, porque es cuando la bilis pasa, se queda estancada rápidamente y el niño vomito biliar. Pero si es una obstrucción a nivel del ilion terminal, pues tiene oportunidad de hacer todo el recorrido hasta el sitio de la obstrucción. Y ya cuando es severa, esta empieza a vomitar y obviamente hay vómito biliar, ¿verdad? La causa del vómito bilioso, pues, ¿por qué sucede? Pues simple y sencillamente por estancamiento. La distensión abdominal es importante, y importante porque un niño recién nacido habitualmente pues está llorando y al llorar traga aire. Hay un meteorismo normal, pero la distensión por obstrucción es mucho más severa, es más pronunciada, y cuando es demasiado exagerado, está muy exagerada la distensión, y hay que pensar que puede estar asociada a un pseudotumor, que puede ser un quiste real o a veces un quiste que llamamos de tipo meconial. La ictericia que se presenta en estos niños, pues a veces no está bien explicada. Algunos dicen que es la deficiencia de glucuronil transferasa, o sea que la hemólisis normal no puede ser metabolizada rápidamente y entonces se presenta ictericia. Y la presión abdominal aumentada por alguna razón, al comprimir el sistema porta, provoca también ictericia. A mí cuando me dicen o me dice el cirujano o los residentes, es que se operó, tiene una atresia tipo 1, tipo 3, tipo 4. Pues a mí pues tal vez como dato estadístico, como conocimiento anatómico o para formar idea de los tipos de atresia, pues está bien, pero realmente, si ustedes se fijan ahí, la atresia tipo 1, pues es un conducto muy delgadito, después y todo lo demás dilatado. El tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. En el tipo 1, por ejemplo, pues lo vamos a ver en patología alta. El tipo 4 lo vamos a encontrar más frecuentemente en los casos de atresia ilial. Y el 2 y el 3 habitualmente se presentan en partes intermedias del tracto digestivo. A veces cuando ustedes hacen un diagnóstico y dicen está obstruido, tiene una obstrucción intestinal mecánica a cualquier nivel, llámese por una atresia de duodeno o una atresia de yeyuno o de ilion terminal, el cirujano cuando opera le va a decir, es que tenía otra atresia en otro sitio. No, eso ya no es cosa de ustedes como radiólogos, como nosotros radiólogos. Nosotros no podemos decir si hay obstrucción más abajo, si está a nivel de yeyuno y tiene una atresia a nivel del ilion terminal. Es obligación del cirujano al operar checar toda la permeabilidad del aparato digestivo.
Porque si después de operado vuelve a hacer obstrucción, ya no es culpa del radiólogo, porque dice, es que no me dijiste que había otra obstrucción, pues eso no es cosa nuestra, ¿verdad? En el recién nacido tenemos algo muy importante, que es la distribución del aire gastrointestinal. Al nacer el niño ya existe gas en cámara gástrica y yeyuno proximal, y en 12 horas alcanza el recto. Tiene ciertas características. Primero, es generalizado, abarca todo el abdomen. Es de aspecto poliédrico. O sea, al adosarse las asas intestinales, dan múltiples imágenes de facetas, por eso decimos de tipo poliédrico, y es difícil de distinguir con precisión cuál es asa de intestino delgado y cuál es colon cuando la distensión es masiva. Eso hay que tenerlo muy en mente, porque habitualmente algunos muy aventados dicen, no, pues es que el colon está distendido, y a veces no. Resulta que lo que se veía distendido era el intestino delgado y el colon está atrésico. Entonces, cuando la distensión es masiva, no hay que atreverse a decir este es colon y este es intestino delgado. ¿Por qué? Porque el colon del recién nacido todavía no son visibles las austras radiológicamente hablando. Por eso nosotros utilizamos el aire como el mejor medio de contraste para pintar la vía digestiva del recién nacido. En vez de usar los medios de contraste positivos. La obstrucción intestinal en el recién nacido tiene imágenes típicas. Y estas imágenes típicas son las que nos van a dar en la mayoría de las veces el diagnóstico con un alto grado de certeza. Por eso nosotros decimos la imagen de una sola burbuja, imagen de doble burbuja, imagen de triple o cuádruple burbuja y la dilatación generalizada de las asas intestinales. En el diagrama estamos viendo, por ejemplo, en una posición de cúbito, una imagen que atraviesa del hipocondrio izquierdo la porción media del abdomen y se coloca un poquito a la derecha por debajo del hígado. Si tomáramos una en posición de pie, estaríamos viendo un solo nivel. En la segunda imagen estamos viendo en la posición de pie 2 niveles hidroaéreos. Y en la posición de decúbito vemos una imagen, igual que en la primera, en el primer diagrama, que atraviesa, pero además se extiende un poquito más. En la primera hablamos de una burbuja y en la segunda hablamos de una imagen de doble burbuja. La doble burbuja, ustedes ya desde ahorita probablemente ya saben de qué se trata, de cuál es el diagnóstico. Si no, ahorita lo vemos. Tenemos imagen de triple o cuádruple burbuja. En una imagen en decúbito se vería como está el diagrama. Y luego tenemos una imagen de múltiples burbujas con dilatación generalizada de las asas intestinales. En cada una de ellas nos va llevando a pensar en un diagnóstico. Aquí tenemos una sola imagen aérea localizada con gran distensión. Vemos que va del hipocondrio izquierdo, parte media del abdomen y se localiza
hacia el lado derecho del mismo, por debajo del hígado, vemos escaso gas distal. En la extrema derecha ya también se alcanza a ver algo de gas distal. ¿Esto qué quiere decir? Hay algo que está obstruyendo el paso del gas. ¿A qué nivel? Probablemente. ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? A nivel del píloro. ¿Por qué? Porque estamos viendo una sola burbuja. Eso nos hace recordar la cámara gástrica. ¿Por qué tiene gas distal, escaso gas distal? Porque solo pasa determinada cantidad. Ahora, la obstrucción intestinal, la obstrucción pilórica, tiene una presentación típica, masculino, o sea, primogénito, empieza a vomitar a los 15 días de edad, el vómito es progresivo, en intensidad, en frecuencia, y llega hasta expulsar como fuente. Es la característica. Es difícil ver una obstrucción del píloro a las 24, 48, 72 horas de edad, pero aparece habitualmente a los 15 días en el periodo de recién nacido. Muchos libros de radiología pediátrica tienen imágenes típicas también cuando hay dilatación masiva de las asas intestinales y rápidamente el radiólogo pediatra pues tiene que ubicarse en qué otros detalles pueden llevarlo al diagnóstico sin tantos procedimientos. Si se fijan en la imagen de la extrema derecha, a nivel del escroto hay aire. ¿Sí? Aquí también se observa en este lado y hay como una masa en la porción media del abdomen. Ahí tienen el mismo fenómeno y en la placa lateral hay una protrusión de una burbuja de aire por la presencia de una hernia umbilical y una hernia inguinal izquierda. Entonces, cuando uno esté observando la placa simple de abdomen en un niño, siempre hay que ver todo lo demás. Cuando entrenaba residentes en el Instituto Nacional de Pediatría, yo les decía, a veces tienen que ver hasta la mano del que lo está sujetando. Si aparece en la radiografía, ustedes tienen la obligación de verla, porque a lo mejor descubren un diagnóstico en el que está sujetando al paciente, ¿verdad? Entonces, es la observación que debe de tener uno como radiólogo. Bien, ¿qué hacemos cuando tenemos una imagen que nos habla de una sola burbuja con escaso gas distal? Antes el procedimiento de elección era la serie gastroduodenal, porque se sospechaba la presencia de una obstrucción pilórica y había que demostrarla con rayos X. En la actualidad, pues ya no hacemos eso. Solo hacemos la serie gastroduodenal cuando hay duda o cuando no es muy convincente la imagen que tenemos por ultrasonido. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la extrema derecha dos imágenes típicas en serie gastroduodenal de hipertrofia pilórica. La configuración que tiene el píloro en la radiología es diferente porque puede ser diferente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la parte de abajo una imagen de riel. En la de arriba vemos algo muy delgadito como cola de ratón. Y en algunas ocasiones podemos ver una cola de ratón y en la parte central un pequeño depósito de bario. La configuración de la imagen de hipertrofia pilórica por serie gastroduodenal varía
de acuerdo a la parte del músculo que se está hipertrofiando, porque sabemos que el músculo pilórico es una especie de 8, ¿sí? Forma un 8 y entonces depende hacia qué lado se hipertrofie más, deforma de manera diferente el canal pilórico. Pero actualmente, pues ya contamos con el ultrasonido. A mí también me asombra cuando me piden un ultrasonido para un niño de hipertrofia pilórica. Teniendo una imagen como esta, a veces me ves que cuánto mide de largo el píloro, cuánto está, qué grosor tiene el músculo. Les digo yo a veces, oye, eso es ociosidad. ¿Por qué? Porque pues el píloro en las series gastroduodenales de un niño normal ni la vemos. ¿O ustedes han visto series gastroduodenales de niños? El píloro no se ve porque es milimétrico. Entonces, si yo lo veo así, ¿qué caso tiene medirlo? Les digo. Para mí, les digo, no me quites mi tiempo, tengo otros 6 ultrasonidos. Esa imagen es hipertrofia pilórica. ¿Cuándo puedo o debo de medir el píloro? Cuando yo esté explorando a un niño, tenga duda, y a veces tenemos lo que llamamos disquinesia antral. El antro cuesta trabajo en que se esté contrayendo, franquee el canal pilórico y entonces a veces la contracción se ve alargada. Ahí es donde puede uno tener duda y puede medir. Pero si no vemos, por ejemplo, la compresión que provoca el músculo sobre el antro pilórico, hace una especie como hombro, un hombro. Si no vemos el canal de la mucosa y no vemos la sombra negra en esos pliegues mucosos, que es el músculo hipertrofiado, pues no va a ser hipertrofia pilórica. El primer estudio de elección entonces en hipertrofia pilórica es el ultrasonido. Si no se observa músculo pilórico, como dije, hipertrófico, hay que buscar reflujo gastroesofágico, porque puede ser la causa del vómito. Habitualmente, cuando yo hago el ultrasonido de píloro y no veo ninguna imagen pilórica, me voy al epigastrio, el saquital, localizo la vena cava, las suprahepáticas, y en ese espacio, por debajo de la silueta cardíaca, voy a ver el esófago y el cardias. Y si yo le digo a la mamá que le dé de comer, vamos a ver cómo pasa el tercio distal de esófago, se abre el cardias, se llena el estómago, y nos esperamos un ratito, y a los 5 o 7 minutos vamos a empezar a ver que empieza a subir y a bajar el contenido gástrico. Entonces ya le digo, bueno, no es hipertrofia pilórica, tiene un reflujo gastroesofágico, es la causa del vómito. Y cuando en caso de que persista la duda, pues hay que repetir el estudio, es totalmente inocuo. Lo podemos repetir 3-4 días después, se le da un manejo antirreflujo, se espera uno, si progresa, al tercer o cuarto día repetimos el estudio y ya las imágenes de hipertrofia pilórica van a ser típicas. Aquí tenemos una imagen de doble burbuja, ¿verdad? Aquí en esta imagen de este lado, del lado derecho, tenemos en la posición de pie un nivel hidroaéreo por debajo del hemidiafragma izquierdo y otro nivel hidroaéreo por debajo de la silueta hepática. Entonces quiere decir que pasa el aire, llega al píloro, se va a la segunda porción del duodeno probablemente, porque hasta ahí vemos que se detiene la columna de aire. Entonces estamos pensando que tiene una probable obstrucción duodenal, que la más frecuente es atresia duodenal. La imagen de doble burbuja, recuerden también que no es patognomónica o exclusiva de la atresia duodenal. Se refiere que la malrotación intestinal también nos puede dar imagen de doble burbuja. Lo que importa para decir atresia es que ya no vemos gas a partir de ese nivel.
nada de gas en el resto del aparato digestivo. Quiere decir que está cerrado totalmente. Si vemos una imagen de doble burbuja y escaso gas distal, por alguna razón, quiere decir que esa obstrucción no es completa, no es total, y puede deberse a una malrotación intestinal por unas bandas de LAT que estén atravesadas ahí. Una vena porta preduodenal nos puede dar la misma imagen. Una estenosis duodenal nos pudiera dar la imagen también, excepto de que vamos a ver un poquito de gas distal, ¿verdad? El diagnóstico de la atresia duodenal ya prácticamente lo hacemos con los ultrasonidos obstétricos. La atresia duodenal la podemos diagnosticar en el ultrasonido de control obstétrico. La de triple burbuja, la atresia de yeyuno, también la podemos diagnosticar de esa manera. Esa es otra imagen de atresia duodenal. Vean cómo 2 burbujas y ausencia total de gas distalmente. Cuando la obstrucción duodenal es parcial, entonces hay que explorarlo y darle a veces un trago de bario. Y vamos a encontrar esta imagen. Allá a la derecha ven ustedes dilatado todo lo que es el estómago y parte de lo que es la segunda porción del duodeno. Y en la AP de este lado, señalado ahí con la flecha, estamos viendo un hilito de bario que está pasando a la tercera porción del duodeno. Entonces tenemos una obstrucción de entre segunda y tercera porción de duodeno, pero no es una atresia, es una estenosis, o sea, pasa parcialmente. O bien puede deberse a un diafragma incompleto en la luz del duodeno, que sea de tipo circular, que tenga una pequeña hendidura, y esa es la cantidad de bario que está pasando. ¿Por qué no damos bario o hacemos series gastroduodenales cuando tenemos la sospecha de una obstrucción intestinal en el recién nacido? Porque si le damos hidrosoluble o bario, va a ser eterno para que alcancemos el sitio de la obstrucción si está muy retirado. Para ese momento, cuando queramos tomar placas de control, ya el bario está todo diluido, ya está fragmentado, ya no nos sirve de nada porque no forma una columna continua. Y si le damos un hidrosoluble, pues de tanta distensión, tanto líquido ya se absorbió y no nos va a servir de nada tampoco. Entonces, por eso es importante valorar perfectamente bien la columna aérea del tracto gastrointestinal en el recién nacido, y es el que nos va a marcar cuál es el sitio más probable de la obstrucción. Hay muchas malformaciones asociadas a la atresia duodenal, como pueden ver ahí, malformaciones intestinales, síndrome de Down. El otro padecimiento que es la atresia, la que da imagen de doble burbuja, atresia de duodeno dijimos, malrotación intestinal, vena porta preduodenal y el páncreas anular. Son las 4 entidades que pueden dar imagen de doble burbuja. Esos son otros padecimientos asociados a la atresia duodenal. Otro padecimiento que con frecuencia vemos es la malrotación intestinal. La malrotación intestinal, les decía yo, que puede pasar un poco de aire. ¿Por qué? Porque a veces se obstruye y se libera, se obstruye y se libera. Porque, como el diagrama mostrado ahí, hay unas bandas peritoneales que oprimen la segunda porción del duodeno y que son las bandas de LAT. Esto se explica embriológicamente porque sabemos que hay el crecimiento de las asas intestinales primero es fuera de la cavidad abdominal, se regresan en el sentido contrario a las agujas del reloj,
y entonces pueden provocar que no roten completamente y se formen estas bandas y obstruya parcial o totalmente. Y a veces se liberan y es cuando pasa aire y el niño deja de tener síntomas. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que en un momento dado se obstruya totalmente o bien que dé un volvulus por compresión isquémica, por torsión de la arteria mesentérica superior. Cuando le damos un trago de bario para ver esta imagen, la imagen típica es la que tenemos allá, es una especie de tirabuzón. ¿Por qué? Porque sigue el eje de la arteria mesentérica superior, la rotación. Entonces es lo típico de la malrotación intestinal. Pero la forma más fácil de demostrarla sin tener tanto problema es el colon por enema. Al finalizar, para concluir, vamos a repasar la utilidad del colon por enema. En este caso, allá a la derecha vemos que pasa el bario, pero no se acomoda el ciego a la derecha. No vemos la imagen del ciego a la derecha. Obviamente está mal rotado. Y en la siguiente, si siguen el trayecto del colon, van a ver que el ciego está localizado a nivel del epigastrio. ¿Sí? Entonces, esos son los datos radiológicos del colon por enema para los casos de malrotación intestinal. Aquí tenemos otro caso de malrotación intestinal en el que se ve como tirabuzón desde la segunda o tercera porción del duodeno. Y habitualmente no vemos colocado el duodeno y el yeyuno. El duodeno es a la derecha y el yeyuno se va a la izquierda, hacia el ángulo de Trice. Sin embargo, cuando hay malrotación, habitualmente se quedan del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, por debajo del hígado. Y así, muy sofisticadamente, algunos llegan a hacer tomografía computarizada. Sabemos que la vena mesentérica, la arteria mesentérica está localizada a la derecha. En los casos de malrotación se coloca a la izquierda, como está señalada ahí con esa crucecita. Es ya muy elaborado y no vamos a hacer una tomografía computarizada para cerciorarme si realmente está mal rotado o no, teniendo las imágenes simples, tanto de placa simple de abdomen como contrastadas. Vamos complicándolo un poquito más. Ahí podemos ver 1, 2, 3, 4, como 5 burbujas en este lado, y vemos que el gas progresó un poquito más, adelante del duodeno, adelante del yeyuno, y a partir de ahí ya no vemos gas distal, es lo que llamamos triple o cuádruple burbuja. Entonces, ya cuando vemos esta imagen, quiere decir que la obstrucción está a nivel del yeyuno. Luego vienen las situaciones difíciles, que es la dilatación generalizada. Cuando el abdomen está bastante distendido, quiere decir que están participando muchas asas intestinales y no sabemos a qué nivel puede estar la obstrucción. Suponemos que puede estar hasta abajo el ilion terminal, pero no lo podemos documentar con las placas simples. También es difícil saber si algunas de las asas sumamente dilatadas corresponden al colon o no. Entonces, aquí viene la situación más difícil tanto para el clínico, el radiólogo y para el cirujano. ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿Le doy tratamiento? ¿Lo manejo médicamente? Es un bloqueo funcional lo que decimos. Nosotros hablábamos de bloqueo funcional y bloqueo mecánico. El bloqueo funcional es todo aquello que esté condicionando dilatación de asas intestinales por un proceso metabólico y o infeccioso. Y un bloqueo mecánico cuando hay una obstrucción de la luz
del tracto digestivo. Cuando es generalizado, es difícil saber si es funcional o es mecánico. Y aquí tenemos, por ejemplo, esa imagen que tenemos ahí, es generalizada, es un recién nacido. ¿Qué hacemos? Se esperan, tomamos una decisión. Ahí tenemos otro caso. Algunos niños están sépticos, entonces se tienen que esperar también para tomar una decisión. Pero si vemos que aumenta la distensión de asas intestinales, ya se nos empieza a complicar. Si nosotros llegamos a ver imágenes como aquí en esta del lado derecho, en la que estamos viendo cómo la pared de las asas intestinales se ven en doble riel, tanto en el flanco izquierdo como en el flanco derecho, pues ya solucionamos el problema. Podemos decir que estamos ante una enterocolitis necrosante, porque tiene neumatosis intestinal. Si tiene neumatosis intestinal, pues el manejo es médico. Y aquí nosotros como radiólogos pues nos valemos de placa tangenciales, laterales, de cúbito prono, de cúbito supino, oblicuas, etcétera, para tratar de establecer que realmente es un proceso de tipo infeccioso el que está condicionando el problema del paciente. En este caso también, si se fijan en el flanco abdominal derecho, ahí se ve disecada la pared del colon descendente y entonces tenemos la presencia de neumatosis intestinal. A veces se nos complica más porque vemos opacidad difusa, aquí hay problema. Aquí ya estamos marcando un poquito un trayecto anatómico que se puede ver y que podríamos decir que es el recto sigmoides, el colon descendente, el ángulo esplénico de colon, porque no tenemos gas de intestino delgado que nos dificulte la interpretación. Además vemos que ese colon pues, se ve como colapsado, irregular en su pared, en su mucosa. Aquí tenemos un corte tomográfico en el que estamos viendo lo que se llama habitualmente el signo del acordeón. Vemos el colon transverso así como varios dedos metidos así, que es la imagen típica del síndrome hemolítico urémico. Bien, hay otro padecimiento también que es de difícil manejo y a veces difícil de diagnosticar, sobre todo cuando no se tiene experiencia. Por eso hay que revisar y revisar placas de abdómenes de niños, de recién nacidos, que es la patología meconial. La más frecuente es el ilio meconial, en el que vemos distensión de asas intestinales y en la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar un burbujeo que es el meconio espeso que está obstruyendo el paso del gas hacia el colon en el ilion terminal. Por eso se llama ilio meconial, ¿verdad? Y la peritonitis meconial. La peritonitis meconial es una inflamación tanto del peritoneo visceral como parietal, de asas intestinales y mesentéricas, por una reacción química secundaria a perforación intrauterina de las asas intestinales que permiten la salida del meconio y llegan a provocar lo que se conoce como peritonitis meconial. Como esto no sabemos en qué momento del desarrollo del producto se presenta, puede ser que tenga 1 mes, 2, 3 meses de que sucede y luego lo vamos a ver manifestado en las placas simples de una manera diferente. Habitualmente estas dos entidades, lo de menos es hacer el diagnóstico. Dice, bueno, tiene un ilio meconial, o tiene una peritonitis meconial. Pero lo más importante es llamar la atención de que esos dos padecimientos pueden ser el principio de una fibrosis quística de páncreas. Y es lo que hay que alertar al médico clínico, ¿verdad?
Por eso es muy importante que no se les escape el diagnóstico, porque si no están retrasando el diagnóstico de una fibrosis quística de páncreas. Y ustedes saben que la fibrosis quística de páncreas en el recién nacido, pequeño, prematuro, lo conduce a la muerte. La patología meconial también se puede asociar a ascitis, se puede asociar a la peritonitis meconial simple o otra que se conoce como peritonitis meconial adhesiva, que forma placas de nata en el peritoneo y difícil de entrar. A veces cuando el cirujano quiere abrir se encuentra con una dificultad y si él quiere desprender esas placas termina produciendo más daño que bien. Y por último, el quiste meconial. Aquí tenemos un caso de ascitis por peritonitis meconial. Este siguiente estamos viendo la placa simple, vemos opacidad difusa generalizada, una que otra asa intestinal dilatada. En este que hicimos el ultrasonido estamos viendo asas intestinales en la parte superior, asas intestinales dilatadas con gran contenido de meconio en su interior y en otros se ven calcificado el meconio. Esas son las imágenes típicas de una peritonitis meconial y de un quiste meconial. La peritonitis meconial en la placa simple de abdomen es típica. Aquí, por ejemplo, vemos datos de obstrucción intestinal mecánica y vemos pequeñas calcificaciones, tal vez no se distingan bien, aquí en la pared posterior del abdomen, allá de aquel lado, en el flanco abdominal derecho. Ahí tenemos también pequeñas calcificaciones. Aquí en la lateral estamos viendo en el área proyectada por la vejiga, ahí vemos otra pequeña calcificación. Y el ultrasonido estamos viendo dilatación de asas intestinales e intraluminalmente también se ven pequeñas calcificaciones de meconio. Ese es el más reciente, apenas tiene una semana con nosotros. La placa simple de abdomen ya se le estaba escapando. Si se fijan en la extrema derecha, van a ver una línea calcificada que casi sube hasta la cara superior del hígado. Y luego en el flanco abdominal, también vamos en izquierdo, también tiene pequeñas calcificaciones. La placa lateral de abdomen en decúbito dorsal con rayo tangencial, estamos viendo un tubo ahí lleno de líquido con la pared bien delimitada por el meconio. Estos niños a veces, si no se hace el diagnóstico y el tratamiento oportuno, se mueren. Entonces, hace rato mencionamos que en los casos difíciles para saber si es una obstrucción mecánica o es una obstrucción funcional, hacemos uso de un procedimiento que es el colon por enema. El estudio radiológico de elección para el manejo diagnóstico de la obstrucción intestinal en el recién nacido es el colon por enema o enema varitado, no el tránsito gastrointestinal, sea con hidrosoluble o sea con bario. Nos complican, se tarda el diagnóstico, no es preciso, habitualmente nunca alcanzamos el sitio de la obstrucción y es perdedera de tiempo y perdedera sobre todo tiempo para el manejo clínico del paciente. Y en cambio el enema varitado nos va a dar datos muy precisos para hacer un diagnóstico bastante certero. El colon por enema o enema varitado, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nosotros tenemos una obstrucción intestinal mecánica, si se cerró la luz del asa intestinal, puede ser alta o puede ser baja. Si no hubo paso de medio de meconio a través del tracto gastrointestinal, se va a manifestar en el colon por enema por una entidad que se conoce como microcolon. El microcolon habitualmente yo les digo que comparen
cuando hagan un colon por enema de un niño recién nacido, para que digan que tiene microcolon, más o menos el grosor del dedo meñique. Y casi seguro que va a tener microcolon. También vemos la posición del ciego. Ya vieron en unas diapositivas que pasamos hace rato, que el ciego no está en la fosa ilíaca derecha, o bien está en el epigastrio, y ya desde ahí ya nos está diciendo que el paciente está mal rotado. Todo lo que estemos viendo de obstrucción es por mal rotación. También vamos a ver la permeabilidad del colon, porque a veces la dilatación es tan masiva que a veces incluye parte del colon, pero cuando hacemos el enema varitado vamos a ver a veces que el colon está delgado y que está estenosado. No hay paso. Por último, hay una entidad, un signo radiológico que es la yeyunalización del íleon. Al franquear el medio de contraste, la válvula ileocecal, si no hay atresia, vamos a ver que el intestino delgado se dilata y adquiere como los pliegues del yeyuno, los pliegues mucosos del yeyuno. Eso le llamamos yeyunalización del colon. Si nosotros vemos eso, aunque el colon por enema muestre un tamaño normal, pueden estar ante la presencia de una agangliosis total de colon. Por eso hay que llamar la atención al cirujano o al clínico. Ahí tienen ustedes un ejemplo de microcolon. Al lado derecho vemos todo el colon en toda su extensión, pero está disminuido de calibre. Aquí también vamos a aplicar un concepto. Si la atresia es alta, hay mucho tracto gastrointestinal libre lleno de meconio. Entonces eso va a haber peristalsis y va a hacer que funcione el colon más o menos. Si la atresia es baja a nivel del íleon terminal, no hay mucho meconio. Por lo consiguiente, el meconio va a estar estancado aproximadamente y no va a hacer que el colon trabaje. Aquí viene un dato radiológico importante. Mientras más severo sea el microcolon, quiere decir que la atresia es más baja. Si el microcolon no es tan acentuado, quiere decir que la obstrucción es alta, porque permitió toda la descamación que funcionara parcialmente el colon. Porque el calibre del colon está dado por su funcionamiento. Si funciona, pues tiene calibre. Si no funciona, se ve todo adelgazado. Luego tenemos la imagen que estamos aquí. Este es otro signo que hay que buscar. Vean ustedes cómo llena el medio de contraste. Y aquí usamos medio de contraste hidrosoluble, ¿eh? No nada, bario no usamos. Con puro hidrosoluble lo podemos hacer. Vemos cómo hay múltiples defectos de llenado en la luz del colon. Eso se conoce como taponamiento de meconio. A veces hasta nosotros en radiología lo curamos, porque cuando se le pone el medio de contraste hidrosoluble, sirve como lubricante y expulsa todo y se le quita la obstrucción al niño. Y ya no se opera. Ya le quitamos la chamba al cirujano. Aunque algunos prefieren que no les hagamos el colon por enema para que puedan operar. Vean ustedes otro microcolon muy acentuado. Esto en casos de atresia de íleon terminal. Ahí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Veamos cómo el ciego, la distensión de asas intestinales parecería empujarlo hacia la línea media y confundirnos con una malrotación. Pero ya sabemos cuál es la imagen típica de la malrotación. Es obstrucción duodenal alta, ¿verdad?
Aquí les decía, esta es la utilidad. A veces tenemos gran distensión de las asas intestinales, le pasamos el medio de contraste al colon. El ciego está en epigastrio, está mal rotado. El ciego no aparece en la fosa ilíaca derecha, está mal rotado. Y cuando el ciego está en la porción media en el epigastrio, es cuando produce las bandas de Ladd. A veces cuando se mueve el ciego, afloja, se suelta un poquito la presión y hay paso de aire. Vemos dilatación importante, sin embargo, vean ustedes el colon por enema. Está pequeño y no pasa. Entonces esas asas, por muy dilatadas que se vean, pues no correspondían al colon. Correspondían a pura asa de intestino delgado, puras asas de intestino delgado. En el siguiente de este lado también estamos viendo otra estenosis de colon, pero ya a la altura más o menos del transverso. Aquí se confundió, alguien muy abusado dijo, miren, no, pues está permeable porque está el colon dilatado, y no era colon. Entonces, al hacer el enema varitado, vemos que el colon está estenosado, y todo lo demás es dilatación masiva de asas intestinales. Una patología muy importante también es el colon izquierdo hipoplásico. Metemos el medio de contraste y vemos que hasta el ángulo esplénico se ve disminuido de calibre y transverso y ascendente se ve dilatado. Esa es la imagen típica del colon izquierdo hipoplásico. Algunos la asociaron a enfermedad de Hirschsprung, otros la asociaron a patología de tipo meconial. Cualquiera de las dos, pues es importante, porque a lo mejor pudiéramos estar ante un Hirschsprung. De todas maneras, se tiene que ver la evolución porque a veces estos niños no se operan. Se espera, se maneja con líquidos, con todo. Metabólicamente se repite el colon por enema y llega a desaparecer esa imagen. Si no desaparece y hay síntomas, el paciente debe ser sujeto a exploración quirúrgica y tomar biopsias. ¿Pueden identificar aquí el trayecto del colon? ¿Dónde creen que esté el ciego? No se preocupen, este caso fue de anatomía patológica, así es que se presentó en sesión, pero el diagnóstico sí, ya a la hora de revisar las imágenes, si se fijan, el colon llega más o menos a la altura de lo que sería el ángulo hepático. ¿Y por qué? Porque se ve todo denso, denso, denso el vario. Y ese tubo que baja de esa parte densa hacia abajo es el ilion terminal. Entonces, un ciego alto que el medio de contraste franquee la válvula ileocecal y vemos una dilatación del ilion terminal en un recién nacido, mucho cuidado, puede tratarse de una agangliosis total de colon, que fue el caso de este paciente. Nadie le hizo caso, dijeron, no, pues está permeable, está todo bien. Pues no, el paciente siguió con síntomas, cuando decidieron intervenirlo, pues ya fue demasiado tarde y tenía una agangliosis total de colon. Entonces, o enfermedad de Hirschsprung, que es lo mismo, ¿no? El colon corto, la ionalización del ilion terminal, el colon por enema en forma de microcolon con forma de coma, también es otro de los signos radiológicos de agangliosis total de colon. Bueno, hablar de Hirschsprung ya es otra patología, pero más o menos se lo insinúo, porque también se presenta en el recién nacido y hay que estar
muy avesado para hacer el diagnóstico y no permitir que pase mucho tiempo, porque sí es padecimiento que conduce a la muerte. Bueno, ahí tienen una cantidad de padecimientos que pueden causar obstrucción intestinal neonatal. Y pues yo creo que es todo. Muchísimas gracias. Si tienen algún comentario. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor? La verdad es que siempre que vemos placas simples nos acordamos de los años de nuestra formación y nos damos cuenta de lo maravilloso que es la radiología, nos damos cuenta en verdad de lo, perdón, de lo valiosa que es la colaboración del médico radiólogo en la práctica médica. Generalmente muchos de nosotros en las nuevas generaciones no estamos acostumbrados a ver las imágenes típicas, las imágenes clásicas, porque cada vez nos come la tecnología y nos alejamos más de la radiología básica, ¿no? La tomografía, la resonancia, el Doppler, todo lo que ustedes quieran, el PET, todo, de repente nos gana y en muchos lugares la práctica de la radiología simple, los estudios varitados se va perdiendo un tanto y bueno, vemos que es de gran ayuda para todos los médicos, sobre todo en los niveles donde las clínicas apenas tienen el equipo rayos X, no cuentan con el tomógrafo, etcétera, ¿no? Lo malo es el abuso de las tecnologías. Ahora en lugar de pedir una placa simple en sospecha de obstrucción piden una tomografía y como el doctor ya nos explicó, muchos de los datos están en la placa simple, ¿no? En la placa simple se nos quedan los datos y los diagnósticos se retrasan. Doctor, si usted entregamos una constancia, doctor. Gracias por su participación. Si no hay preguntas, le ofrecemos un aplauso al doctor.